no sé si te da la misma impresión que a mí, pero parece que la depresión cada vez es como más frecuente, la encontramos, es como una cosa que está muy normalizada, ¿no? Y quizás no debería ser tanto. ¿Crees que la gente quizá ha perdido la conexión con su propia esencia, con la naturaleza, con el entorno, con nuestras raíces, y en lugar de intentar reconectar, utilizan o se prescriben fármacos de este tipo cuando a lo mejor la solución es, entre comillas, más sencilla? Bueno, hay un libro excelente, un ensayo que se llama Sedados, de James Davis, que yo lo cito en Maestros de la Felicidad, que habla sobre el abuso de los psicofármacos. Vamos, yo estoy absolutamente convencido de que se abusa de una manera obscena de los psicofármacos. Ahora mismo, la seguridad social, pues si tú tienes simplemente un estado de desánimo, te ha dejado tu pareja, has perdido el trabajo, Es una distimia. una distimia, que es lo que yo he tenido y un poco puedo seguir teniendo, es una depresión no muy Intermitente. intensa, pero que se prolonga en el tiempo. Como un fondo de tristeza, de melancolía, que nunca desaparece, pero que no te impide hacer una vida normal. Pero eso sí, te produce malestar emocional. Pues ahora simplemente por algún revés de carácter sentimental o profesional, hay gente que acude a un psiquiatra y en 15 minutos les hacen un diagnóstico y salen con 4 cajas de medicamentos. Enseguida te mandan un antidepresivo, te mandan un ansiolítico, te mandan un hipnótico, sin explicarte que estos medicamentos tienen una eficacia dudosa muchas veces y que por otra parte crean dependencia. España, al parecer, es el país de Europa donde se consumen más benzodiazepinas, a pesar de que son altamente adictivas. Ahora mismo en las clínicas de desintoxicación de heroína, de alcohol, de cocaína, se incluye la desintoxicación de las benzodiazepinas. O sea, la gente no sabe hasta qué punto el Valium, el Transilium, el Alprazolam son tremendamente adictivos. Y si dejas de consumirlos, pues empiezas a tener problemas de insomnio, tu ansiedad se multiplica. Lo cierto es que la psiquiatría no ha conseguido demostrar que el origen de las enfermedades mentales sea de carácter biológico. Por ejemplo, la hipótesis de la serotonina, que los depresivos es que tienen un déficit de serotonina, no está ni mucho menos acreditada. Una psiquiatra inglesa, Joanna Moncrief, publicó en la revista Nature un artículo donde decía que, bueno, que eso es una hipótesis que en absoluto se ha demostrado y que algunos psiquiatras, yo tengo una amiga que es psiquiatra que trabaja en Alemania, Flavia, y me dice, yo creo que la eficacia real de los antidepresivos es de un 6%. Y no se sabe muy bien ni por qué, no se sabe muy bien ni cómo actúan, ni qué efecto producen. Yo, desbordado por las pérdidas que había sufrido, acudí a un psiquiatra, en 15 minutos me hizo un diagnóstico de depresión, me mandó amitriptilina, que es un antidepresivo de carácter tricíclico, y me provocó al poco tiempo un estado de euforia. De repente me volví irascible, me cambiaba el humor cada muy poco tiempo, consumí compulsivamente cosas que no necesitaba, me metí en relaciones tóxicas, algo que era totalmente impropio de mí. Luego de repente leo el prospecto y dice, puede provocar cuadros de manía. Y es muy común que una persona va con una depresión, le mandan un antidepresivo, el antidepresivo le provoca un cuadro de euforia y le dicen, no, es que usted tiene trastorno bipolar, que es lo que me dijeron a mí. O sea, ya el hecho de estar pasando por una mala racha ya no existe, ya directamente tienes una Ya depresión, un poco tienes es un que cuadro, hay una una cosa enfermedad. que se está transmitiendo, y más a la gente joven, y es la idea de que el sufrimiento es un estado patológico. Y el sufrimiento, el dolor es un aspecto de la vida. Yo cuando pierda a uno de mis perritos sufriré y es inevitable. Yo he sufrido con la enfermedad de mi mujer, he sufrido con la muerte de mis hermanos y de mis padres. Todas estas cosas son inevitables y el dolor no se puede eludir. Forma parte de Forma la parte vida. de la vida, pero se ha transmitido la idea de que el dolor es una patología. Entonces, otra cosa es cuando el dolor se prolonga muchísimo tiempo y empieza a crearte problemas de funcionalidad, sí se puede hablar más que de una enfermedad de carácter biológico, de un comportamiento desadaptativo. Entonces tú puedes necesitar, yo creo que ayuda psicoterapéutica, ir a un psicólogo, pero yo creo que en general muchas enfermedades mentales se evitarían si hubiera una sociedad donde el afecto y el cuidado y la conexión con la naturaleza estuviera más normalizada. De hecho, no es infrecuente esto de ver de lo dejo todo y me voy al pueblo, ¿no? Como voy a reconectar, necesito un Sí, entorno más yo lo que pasa es tranquilo. que no tengo una visión muy idílica de los pueblos, me gusta el mundo rural, me gusta el paisaje, pero en los pueblos es donde persiste la brutalidad contra los animales. Entonces, Sí. no te puedes decir, no, es que en los pueblos es donde siguen ahorcando a los perros, maltratándolos, sobre todo en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Entonces, en el mundo rural la sensibilidad hacia los animales es insignificante y es donde se cometen los mayores actos de crueldad. Yo, más que hablar del mundo rural como un espacio idílico, lo que hablaría es de la necesidad de volver a comunidades pequeñas. O
sea, no volver a los pueblos porque en los pueblos se encuentra el ser humano en su estado natural de bondad, que eso no es cierto. Yo creo que el mundo rural lo refleja muy bien Camilo José Cela en La familia Pascual Duarte, o esta película de José Luis Borao que se llama Furtivos, un mundo con mucha crudeza, con muchos cotilleos, con muchos prejuicios, con mucha intolerancia. Ser homosexual en Madrid no es un problema, en un pueblo de Andalucía te puede destrozar la vida. Entonces, lo que yo sí creo que el ser humano necesita salir de estas gigantescas urbes donde nadie conoce a nadie, donde no saludas al vecino, donde alguien muere, como pasó en Bilbao, una señora murió y tardaron 7 años en descubrirlo, a pesar de que el buzón estaba a punto de reventar y llevaba el coche sin moverlo también 7 años, sino que lo que el ser humano necesita es tener lazos sólidos. Y eso yo creo, primero, en el ámbito familiar. No podemos volver a la familia tradicional que se basaba en la hegemonía masculina y que la mujer se encargaba del cuidado y donde estaba sometida. Evidentemente ese modelo no es deseable, pero sí es deseable unidades de convivencia donde haya lazos sólidos y estables. A mí me parece muy sano que convivan abuelos, padres e hijos. Yo tengo varios amigos que son homosexuales y están casados y tienen mucha relación con sus padres, porque yo creo que es muy necesario crear una nueva forma de convivencia donde el ser humano pueda encontrar una dimensión social. Somos animales gregarios, necesitamos a los otros, no soportamos la soledad. Cada vez hay más personas que viven solas. En Japón hay ancianos que cometen delitos para que les metan en la cárcel porque allí se sienten más acompañados. No es una leyenda, es un fenómeno real. Una abuelita que roba algo descaradamente porque en la cárcel está mejor que sola en su casa. Entonces tenemos el desafío del siglo XXI es inventar pues, formas de convivencia. Se está intentando con el co-living, por ejemplo, el co-housing, ¿no? Que crear comunidades, o sea, no volver a los pueblos tradicionales, pero sí volver a la naturaleza en pequeñas comunidades. Hay gente que lo ha hecho y hay, por ejemplo, un pueblo, no recuerdo, que ha habido un montón de escritores que se han ido allá a vivir y de artistas, casi todos extranjeros, y han creado una comunidad. En el siglo XIX Rilke estuvo conviviendo también con una comunidad de artistas. Y yo sí creo que es necesario restablecer núcleos de población pequeños, donde haya vínculos con los vecinos y donde haya relaciones estables y al mismo tiempo una conexión con la naturaleza. En la ciudad vives un poco como desarraigado, estás casi como una especie de gigantesca cárcel de hormigón, de cristal, pero no hay que idealizar los pueblos, porque además algún defensor de los animales sabe lo que desgraciadamente sigue sucediendo en los pueblos de Andalucía, de Extremadura, o acabo de citar un caso de un perrito que yo adopté del País Vasco y esto estaba en un pueblo de San Sebastián. Lo tenían atado a la intemperie día y noche, comiendo la comida llena de gusanos, el agua verde y le pegaban cada 2 por 3. Entonces sí es necesario, lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos muy bien cómo crear esas comunidades. Y ahora a mí me da mucha pena las parejas que duran muy poco, ¿no? Ahora mismo las relaciones sentimentales cada día son más frágiles. Yo diría que las relaciones humanas en general, o sea, con los amigos, sí, lamentablemente usamos y tiramos a las personas, ¿no? Son relaciones muy esporádicas y muy vacías, muy tristes. Es verdad que las relaciones humanas, a mí yo siempre lo he dicho, que creo que una forma de éxito es cultivar y llegar al final de tu vida habiendo tenido relaciones humanas de alta calidad. Te enriquece muchísimo. Sí, a mí muchas veces me han preguntado que cuál era el secreto de la felicidad, ya que he escrito un libro sobre el tema. Y yo digo, pues mira, invertir en afectos, crear vínculos, que es lo que le enseña el zorro al Principito. No sé si lo recuerdas. Hace años. De Saint-Exupéry, dice el zorro, le dice, bueno, y te voy a dar mi enseñanza fundamental. Crea vínculos, crea lazos. Y el ser humano necesita vínculos con sus semejantes, pero también con las otras especies. Yo creo que da mucha más calidad de vida, pues vivir pues, con gente a la que quieres, del género humano, pero también con animales que te aportan su alegría, su espontaneidad, su lealtad, su simpatía. Y la cuestión es, la pregunta más difícil de responder es cómo hacerlo. Pero yo creo que seríamos más felices en pequeñas comunidades basadas en valores de carácter éticos, humanísticos y conviviendo no solo con otros semejantes, sino también con animales. Y aprendiendo de ellos. Y aprendiendo de ellos, claro. ¿Cómo combatimos el pesimismo existencial cuando estamos constantemente bombardeados con tantísima miseria, problemas, desgracias, guerras? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo pienso que el ser humano no es malo, como nos intentan un poco transmitir. Además, esa idea de que es malo es el pretexto de las dictaduras. El ser humano es un depredador implacable y entonces para evitar que haya abusos, guerras, tiene que haber un poder firme, fuerte. Ese es el pretexto de todos los tiranos, ¿no? Yo actúo con dureza para garantizar la paz.
Pero yo creo que el ser humano en estado natural tiende más bien a la generosidad y a la solidaridad y al afecto. O sea, Nacemos buenos. Yo creo que sí. Yo creo que Juan Jacobo Rousseau no se equivocaba en su libro sobre el origen de la desigualdad de los hombres cuando dice que el mal comienza cuando un individuo llegó, trazó una raya y dijo, de aquí para acá esto es mío. Y el que invada mi territorio se enfrentará a mí. Entonces la propiedad privada ha creado pues la idea de que la felicidad consiste en acumular, en tener cada vez más. Yo vivo en una zona que está bastante bien, pero donde hay gente que se siente frustrada. Vivo en un chalet porque no puede vivir en un chalet en La Moraleja. Y yo vivo en una zona que considero privilegiada. O gente que tiene un coche normal y su gran ambición es tener un Mercedes, un BMW. Entonces, esa necesidad de acumular, que eso es lo que ha creado el capitalismo. Yo creo que el modelo capitalista transforma a las personas y a los animales en mercancías. Somos objetos de consumo. A los animales los consumimos, los tratamos como objetos, no les reconocemos ningún derecho, y a las personas también las objetualizamos. Yo, por ejemplo, ahora cuando se habla del poliamor, a mí no me gusta nada, porque al final el poliamor transforma al otro en un objeto de consumo. Yo creo que en el poliamor no hay amor. Muchas veces es el amor libre del que se habló en los años 70 y donde pues tú vas saltando de una relación a otra, y lo que yo creo que crea realmente felicidad y bienestar son los vínculos sólidos, los vínculos estables de carácter afectivo, de carácter comunitario, de carácter incluso sexual. Entonces, cuando tú estableces un vínculo firme con algo, con alguien, tu vida mejora. Y yo no soy pesimista porque, mira, cuando se producen situaciones donde el ser humano vuelve al estado de naturaleza, no pasa lo que en El Señor de las Moscas. William Golding, esta novela, pues cuenta la historia de un grupo de niños ingleses que se estrellan con un avión en una isla, en el accidente mueren todos los adultos, se quedan solo niños de entre 8 y 14, 15 años, y al cabo del tiempo se convierten en salvajes, que se organizan en clanes, se pintarrajean, matan animales, cogen la cabeza de un jabalí y la convierten en una especie de tótem e incluso incendian la isla para matar, a exterminar al clan rival, hasta que aparece un adulto y restablece el orden. Pues esa fábula procede de William Golding, que maltrataba a su mujer, maltrataba a sus hijos, era alcohólico y simpatizaba con los nazis. Es más, Golding dijo, yo escribí este libro porque creo que me habría comportado de esa manera en esas circunstancias. Y yo en el fondo entiendo muchas de las cosas que hizo Hitler. Eso es una fábula, es una ficción, un relato. ¿Qué casos reales, en cambio, que impugnan este pesimismo? Hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama Dignos de ser humanos, de un historiador holandés que se llama Rutger Bregman, y que cuenta casos de solidaridad como el de un grupo de 6 muchachos del reino de Tonga que en la Polinesia naufragaron, estuvieron en una isla año y medio, chicos de 14, 15 años, y en vez de matarse se ayudaron durante todo ese tiempo. Uno fabricó una guitarra para cantar, uno se rompió una pierna y los compañeros le rescataron de que se había caído en una especie de desnivel, se la entablillaron. No se comportaron como salvajes, al revés, salió el lado más noble del ser humano. Y otro ejemplo más cercano, y además sobre el cual han hecho una película que ha tenido mucho éxito, La Sociedad de la Nieve, es el de los chicos de los Andes. Yo no sé si has leído algunos de los testimonios. Vi la película. Hay, bueno, 2 películas, la de La última he Viven, visto. que no está mal, y luego pero es mucho más interesante leerse el libro en el que se basa la película, porque tiene el testimonio de los 16 supervivientes. Y todos cuentan, dice, allí vimos unos gestos de generosidad, de entrega, que jamás habíamos visto en el mundo real. Allí tener cosas no servía de nada, allí no podías acumular, allí no eras importante por tus estudios ni por tu posición social. Dormían abrazados para no perecer de frío. Cuando, por ejemplo, hubo un chico, Bobby François, que dijo, yo no voy a hacer nada por sobrevivir. Salió al exterior, se descalzó, se puso a mirar el sol, habría muerto congelado. Pues sus compañeros de inmediato le auxiliaron, le taparon, le metieron en el interior del fuselaje. Y este libro yo creo que ha tenido mucho éxito, un éxito merecido. Demuestra que el ser humano, cuando vuelve al estado de naturaleza, no se comporta como un feroz depredador o como un soldado, sino al revés. Sale a relucir toda la ternura y toda la bondad que lleva dentro. ¿De dónde vienen las guerras y dónde viene? Pues de intereses económicos. Por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, se habla muy poco de los intereses económicos que hay detrás, que es controlar un yacimiento de gas que está enfrente de las costas de Gaza, el Leviatán, crear un corredor, el Ben Gurión, un canal que sea alternativo al canal de Suez, crear un corredor comercial que compita con la ruta de la seda china y que comunique los Emiratos Árabes con Europa. Entonces, detrás de las guerras, casi siempre, como decía Marx, hay razones de carácter económico.
Y un poco lo que teníamos que romper es esta idea de que la felicidad consiste en acumular, en tener propiedades. Yo hace poco vi una película muy bonita, por cierto, sobre un caso real de una mujer que fue la primera que dibujó a los Sioux y que eso le costó, se llama La mujer que camina adelante. Es una película que tiene 10 años. Una mujer casada con un energúmeno que afortunadamente se muere y ella decide ir a una reserva india, quiere conocer a Toro Sentado y quiere dibujar por primera vez a los nativos americanos, lo cual le cuesta el desprecio de los blancos, los insultos, la tratan como si fuera una mujerzuela. Ella se hace amiga de Toro Sentado y Toro Sentado, que ya ha dejado de ser un jefe indio, que vive en una reserva, le dice: en vuestra sociedad se valora a las personas por lo que tienen, nosotros las valoramos por lo que dan, por lo que entregan, por lo que comparten. Justamente, la persona que entrevistamos ayer, que es Xavi Animal, utilizó el mismo ejemplo y dijo que esa frase le había cambiado su forma de ver la vida. ¿Ah, sí? Anda, que no habrá película. Pero citó esta película. Esa misma frase. ¿Y citó esta misma película? La misma película y la misma pues frase. Sí, yo la vi en Prime Video. No es una grandísima obra maestra, no es una obra perfecta, pero es una obra que tiene lirismo, que tiene ternura. Y yo creo que es así, que realmente si aprendiéramos que la verdadera felicidad consiste en dar y no en acumular y no ver a los otros como una mercancía. A mí, por ejemplo, mientras la enfermedad de mi mujer, no tenemos familia. Mi hermana, mi mujer tiene 2 hermanos, pero como si no los tuviera, no le han hecho ningún caso. Y de hecho están peleados por una herencia. Y yo no tengo familia, yo no tengo hermanos, no tengo sobrinos, no tengo padres, también a mi edad es relativamente normal. Y los que nos han ayudado a sobrellevar la enfermedad han sido los amigos. Amigos que, por cierto, eran antiguos alumnos. Nos ha ayudado muchísimo un médico que se llama Damián Sánchez Torres, que es ginecólogo oncológico en el Hospital Universitario Infanta Leonor en Vallecas y que fue mi alumno con 16 años y que ahora es uno de nuestros mejores amigos. Tiene 36 años y nos ha proporcionado un apoyo en todo momento, ha estado a nuestro lado, resolviéndonos dudas, acompañándonos, ofreciéndose a llevarnos a los sitios. Y eso es lo que da calidad de vida. Y también otra alumna que se llama Silvia Nieto, que es ahora mismo profesora de instituto y que también fue mi alumna con 19 años, cuando operaron a mi mujer estuvieron allí. Ella incluso cambió los turnos de trabajo para poder estar con nosotros en todo momento. Increíble. Y entonces, pues mira, realmente yo creo que el camino hacia la felicidad es ese o para nosotros llegar a casa y encontrarnos a nuestros 3 perros, a nuestros 3 gatos de 18 años que vienen a saludarnos, a estar con nosotros. Y a mí no me haría más feliz tener un reloj de 300.000 euros ni un Porsche, vamos, de hecho no sabría qué hacer con ello. En cambio, sentarme en el salón y tener a mis perros encima, ver una película, precisamente una película como La mujer que camina adelante, y sentir la cercanía, o cuando me echo la siesta que los gatos se me echan encima, y tener a mi mujer al lado y ver que ella también les quiere y cómo mi mujer en mitad de su sufrimiento ha encontrado en los perros un apoyo enorme. Y no solo mi mujer, sino mi madre, que tuvo Alzheimer al final de su vida, lo único que le sacaba sonrisas eran los perros. Y de hecho el Alzheimer se le precipitó a la raíz de que muriera una perrita que se llamaba Violeta, a la que tenía desde hacía muchos años, que dormía con ella, la metía en la cama, la tapaba. Pues yo he visto a mi madre con el Alzheimer desorientada y sin embargo sonreír de felicidad cuando los perros se ponían a su lado, o los gatos, que le gustaban mucho los gatos. Y luego tenía una hermana, Rosa, que tenía un montón de enfermedades raras. Tenía síndrome de Turner, que es una enfermedad que solo afecta a las niñas. Es un caso de cada 2000 nacimientos. Nacen con un cromosoma menos. Entonces esas niñas no suelen superar el 1,40 m, no tienen ovarios, ni útero, ni trompas de falopio. Pero es que además mi hermana tenía, además de síndrome de Turner, tenía neurofibromatosis, que eso se manifiesta en la piel un poquito más oscura y algunos puntitos rojos. Es la enfermedad del hombre elefante, pero lo del hombre elefante es un caso extremo. Lo normal es que no, si tenía una pierna que se le hinchaba un poco, y luego tenía también una deformación en la cadera y una diferencia de 5 centímetros de una pierna a otra. Pues ella, que ha tenido siempre perros, ha encontrado en los animales la comprensión, iba a decir hasta la humanidad, que no han tenido con ella otras personas. Porque de hecho mi hermana, que era profesora de instituto, ha tenido que aguantar que los alumnos se burlaran de ella, la llamaran coja, la llamaran enana, chicos de 14 años, y en cambio los perros siempre le han dado el cariño, el afecto y el apoyo que le ha permitido seguir adelante.
Bienvenidas, bienvenidos a La Revolución Verde, el podcast de PACMA.